¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy. A ver, vamos a trabajar para poder terminar esta parte del primer tema y poder pasar al siguiente, ¿ya? Muy bien. A ver, nosotros estábamos o ya habíamos visto acerca de lo que se refiere a la organización en salud, ¿verdad? Habíamos visto acerca de los niveles de organización. En una, nosotros habíamos visto a que se refería específicamente a los niveles en los que se ubican los puestos de salud, las postas, los hospitales y, bueno, los hospitales más grandes y especializados, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente el hospital. Características, primero vamos a ver el hospital, ¿ya? ¿Cuáles son las características que debe tener, en este caso, los locales donde se van a ubicar los hospitales? Ojo, debe tener ciertas características porque en este caso, Profesora, ¿está pod- compartiendo diapositiva? sí, Buenas noches. ¿cómo estás? Ay, no sale en mi pantalla, debe ser mi internet. A ver, voy a volver a compartir, ¿ya? A ver, fíjense por favor si es que se puede apreciar. Sí, sí se nota, profesora. Ya se vio ya. Ya, ahora sí, muy bien. Entonces, como les decía, en este caso debemos saber que hay ciertas características, inclusive hasta en el terreno donde se va a colocar o donde se piensa hacer un hospital. Por ejemplo, en diversas partes del país nosotros podemos ver que hay diferentes terrenos, ¿no? Porque no, si no, nosotros lo colocamos, por ejemplo, en un terreno arenoso, arcilloso, salitroso, ¿eso puede tener consecuencias más adelante? Por supuesto que sí. No se puede colocar, por ejemplo, en una pendiente, no se puede colocar en una zona que de repente es poco accesible, o sea, hay ciertas características, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no es parte de nuestra profesión saber específicamente el terreno, pero eso nos va a permitir entender por qué en ciertos lugares no se puede edificar o no se puede ampliar un hospital, ¿no? Porque a veces de repente el suelo de toda esa zona no es el más adecuado, ¿ya? Y eso puede también interferir en una futura ampliación. Si de repente se quiere colocar un segundo piso, si se quiere ampliar otras zonas, la base no permitiría quizá realizar una ampliación, ¿no? A ver, vamos a ver las características del terreno.
Las características del terreno están por parte, obviamente, de un equipo de ingenieros, de arquitectos, ¿no? Y de esto se encargan los gobiernos locales o entidades propietarias que podrán ceder o asignar terrenos al Ministerio de Salud, ¿no? Porque hay personas que se dedican o que, bueno, en realidad tienen terrenos que no van a utilizar y por lo tanto, no, eso lo donan, ¿no? A lo que son los gobiernos regionales para que puedan acceder a construir un hospital, ¿no? Para que evitar también que se congestione las personas en un solo local, en un solo establecimiento de salud. Muy bien. Em, y se tiene que ese terreno, parece mentira, a veces ha habido situaciones en donde ha habido inclusive problemas legales porque los propietarios de ese terreno no han saneado o no han hecho los trámites necesarios para poder, pues, tener en registros públicos ese terreno. Entonces, puede ser de una persona, está bien, pero no está registrado. Por lo tanto, entonces ahí viene un inconveniente, ¿no? Viene un inconveniente porque eh, puede salir otra persona que sí está registrada como el dueño de ese terreno. ¿Cuántas veces inclusive han habido problemas en establecimientos de salud ya construidos y que viene el dueño, entre comillas, y reclama esa propiedad, ¿no? Entonces eso viene a ser un problema legal. Muy bien. Una vez que ya se ha hecho todos los trámites en lo que es los registros civiles, bueno, en este caso debe tener los planos, ¿no? Los planos para poder construir. Debe estar en una zona que debe ser alejada a zonas con erosión, ¿no? O sea, que sean arenosas, que tengan deslizamientos, ¿no? Cerca. Entonces, esto es bastante peligroso, ¿ya? Por ello, debe estar fuera del alcance de aludes, de huaico, o sea, no debe estar cerca de lugares que estén elevados o que, bueno, haya peligro, cuando hay peligro de lluvia y que pueda haber este tipo de desastre, ¿no? Debe estar libre de fallas geológicas. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto que hay lugares de la sierra que se están abriendo, ¿no? Se están erosionando y muchas construcciones, pues también se están perdiendo debido a este tipo de problemas con el terreno. Después, también se debe evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones. Ustedes saben perfectamente por historia lo que sucedió en Yungay. Yungay era un pueblo que estaba en la parte más honda, ¿no? O sea, estaba totalmente rodeado de montañas. Entonces el pueblo se construyó ahí y lamentablemente hubieron desprendimientos de bloques de hielo y bueno, pues sucedió lo que ya todos conocemos, ¿no? Enterró prácticamente a todo el pueblo, ¿no? Y eso puede suceder, por eso es que se debe evaluar el lugar donde se va a colocar un hospital. Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de río, porque ya ustedes saben que el río siempre busca su cauce antiguo. Entonces, en este caso, pues es importante evitar ese tipo de lugares.
Y también porque tiene bastante salitre y el salitre va carcomiendo las, las bases, ¿ya? O inclusive evitar los rellenos sanitarios. ¿Qué es un relleno sanitario? ¿Alguien sabe qué es un relleno sanitario? Profesora, lo que yo he entendido, tengo entendido, un relleno sanitario es cuando lo rellenan de basura, de escombros Ujú. o de las casas pues, que han destruido, de esos, ¿no? Claro, entonces en ese caso, como dice su compañera, ha estado ese terreno expuesto a residuos sólidos que son altamente contaminantes. Y en este caso, pues un hospital no tendría cabida en ese lugar, ¿no? Evitar terrenos de aguas subterráneas. Se debe excavar mínimo 2 metros detectando que no aflore agua, porque se van a humedecer las bases. La base viene a ser lo principal de estas edificaciones. Entonces, ya ese tipo de lugares están prohibidos, ¿no? A ver, otras características o servicios básicos con los que debe contar un hospital básico, ¿no? Porque si no, no podría tener la mínima calidad de atención que se merecen los usuarios. Por ejemplo, la disponibilidad de los servicios básicos. Lo ideal sería que los terrenos donde se van a construir los hospitales deben contar con abastecimiento de agua potable, tanto en cantidad como en calidad. Ahora, vamos a ser realistas. Hay ciertos lugares donde se tienen establecimientos de salud que se han construido, o sea, está la edificación, no hay personal. ¿Por qué? Porque a veces no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, no hay agua. ¿De dónde tienen que sacar agua? De repente tienen que sacar de manantiales, de riachuelos, tienen que, de repente viene algún camión cisterna a dejar agua y sabemos pues que el agua es indispensable en un establecimiento de salud. Y no solamente en el establecimiento de salud, sino en cada uno de los hogares, ¿no? Para poder tener las mínimas condiciones de salubridad. Porque empezando, para poder lavarnos las manos necesitamos agua. No es el alcohol en gel, sino agua, agua potable, ¿no? Que por lo menos haya algún, algún punto donde se pueda obtener el agua, ¿ya? Si de repente no lo tenemos dentro, pero por lo menos en un punto común, ¿ya? Disponibilidad de desagüe también es importante, ¿no? Para evitar la contaminación. Sabemos que el desagüe vienen a ser desechos que se eliminan en grandes cantidades. Por ejemplo, para un hospital, para una cierta cantidad de personas, es mínimo tener las conexiones de desagüe, ¿no? Drenaje de aguas pluviales. ¿Qué significa? Hay zonas en donde tienen un clima bastante lluvioso. Entonces, en este caso, es indispensable ciertas características también en la edificación. Por ejemplo, a ver, alguno que viva en la selva, ¿cómo es en los lugares, los establecimientos de salud? ¿Cómo es el techo en las zonas que son bastante lluviosas? A ver, ¿quién me podría decir cómo es el techo de un establecimiento de salud? No he visto, profesora. ¿Cómo son? Mm, ¿Cómo es el techo? Bueno, por donde yo estoy, de material noble, techo plano. Ya, techo plano, pero hay una característica, hay algo, que si por ejemplo es una zona bastante lluviosa, si no tuviera esa característica, entonces se empozaría en el techo, ¿no? Si fuera plano.
No se han percatado. Es plano y a los costados pues tiene tubería para que caiga el agua. Exacto. Si es que tiene techo plano, tiene un punto de desfogue. Es como una especie de tubo o es como una especie de agujero por donde va a salir el agua hacia el exterior. Eso viene a ser un desfogue o un drenaje pluvial. Pluvial viene de lluvia, ¿ya? También, por ejemplo, en algunos lugares tienen los techos a dos aguas. ¿Para qué? Para que pueda escurrir también el agua y no se empose, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Que tenga Canales, a eso le llaman canal. canal. Ajá. También debe contar con energía eléctrica. Si, por ejemplo, en un hospital no se opera, pues no sería un hospital en realidad, ¿no? Por lo menos debe haber las cirugías mínimas y para poder operar, para nosotros mantener nuestro material esterilizado en buenas condiciones, se debe contar con luz eléctrica, ¿ya? O bueno, en algunos casos donde no existe o no llega, existen otras alternativas para poder cargar los equipos eléctricos, ¿no? Porque si no, también sería bastante difícil trabajar. La comunicación y red telefónica para poder comunicarse, por ejemplo, con un establecimiento de mayor capacidad, si es que estamos en una emergencia o en una urgencia para poder comunicarnos. Bueno, ahora pues existen en la gran mayoría de lugares a nivel nacional que cuentan con antenas telefónicas, ¿no? Para poder comunicarse a través de los celulares, pero aún todavía persisten lugares en los cuales no se puede comunicar a través del celular. O existe lo que es un tipo de teléfono comunitario, ¿no? Para poder comunicarse, para, eh, para poder tener noticias de otros lugares, ¿no? Bueno, ahora se está tratando de ampliar, de llegar a todos los lugares para que puedan tener por lo menos lo que es la energía eléctrica, para que puedan tener la señal para poder comunicarse, ¿no? Pero como les digo, aún persisten lugares así, ¿ya? Ujú. Accesibilidad y localización. Los terrenos deben ser accesibles, deben ser bastante transitados, tanto peatonalmente como vehicularmente, o sea, que puedan pasar personas y que puedan pasar autos, ¿no? O algún tipo de vehículo para poder transportar. De tal manera que garanticen un efectivo y fluido ingreso del establecimiento de pacientes y públicos, ¿no? Se evitará la aproximación a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, depósitos de combustible. En este caso, pues hay que tener en cuenta esto, que no podemos estar cerca a este tipo de sitios por la contaminación, ¿no? Si estamos cerca de las minas, obviamente podemos tener problemas de intoxicación y envenenamiento. No podemos estar cerca de fábricas por la cantidad de desechos tóxicos que emanan. De los establos también los animales, ¿no? Se ha considerado, por ejemplo, que uno de los animales que más contamina vienen a ser las reses. Entonces, en este caso, pues también podríamos estar cerca de los crematorios de la misma manera. No donde, por ejemplo, cerca donde se deposita combustible, tampoco insecticidas, fertilizantes, cerca de una morgue, ¿no? Una morgue grande, porque cada hospital también tiene una morgue, ¿no? Pero tiene ciertas condiciones también que debe cumplir. No puede estar cerca de un cementerio, de un mercado o de tiendas de comestibles, ¿ya? Porque eso se considera un foco de insalubridad e inseguridad pública. Recuerden que lo que está en el exterior, en la parte externa de un hospital, puede contaminar hacia el interior y viceversa. Lo que está en el interior de un hospital o de un establecimiento de salud puede contaminar a lo que se encuentra en su entorno,
¿ya? Es un intercambio mutuo de microorganismos y eso no debería suceder. Por ejemplo aquí, ¿quiénes son de Ica? ¿Quiénes viven aquí en Ica? En la región Ica. Grimaldo. Grimaldo, solamente. Buenas noches, Grimaldo. ¿Cómo estás, Buenas noches. Grimaldo? Grimaldo, ¿tú de qué parte de Ica eres? Ahora estoy en la ciudad, Ica, en el centro de Ica, Ah, en San ya, Isidro, en San Isidro, ya. en San Isidro. Ok. ¿Tú conoces, por ejemplo, el Hospital Augusto Hernández, verdad? Sí, sí, el de Ajá. alta complejidad, en Ica, en Ica. Exacto, sí, en el mismo Ica. ¿Qué hay al frente? ¿Para qué? Hay un grifo y también al Exacto. costado hay un colegio. Ajá. Y miren, supongamos que exista un accidente en ese grifo. Está mal ubicado, ¿no? Porque imagínense que haya una explosión, Dios no quiera, porque, pero es posible, todo es posible, ¿no? Una fuga de gas, haya de repente algún auto que, bueno, tenga algún tipo de fuga y se prenda y ocasiona una explosión. Definitivamente las personas que serían bastante perjudicadas son las que se encuentran en el hospital, porque ustedes saben que una explosión de esa magnitud puede reventar las lunas y está de frente, o sea, ni siquiera decir, bueno, está detrás de otros de otros locales, no, está frente. Cruzas la pista, está el grifo, nada más, ¿no? Para que ustedes, para los demás, para que tengan una idea. Pero yo también me he dado cuenta, un tiempo estuve hospitalizado en el Augusto Hernández y Ujú. Ah, la bulla porque para una recuperación me he dado cuenta es necesario el silencio. Y a veces como al frente también está el estadio, José ujú. Picasso Perata, en un momento hacen una bulla cuando hacen barras. Bueno, en ese Terrible. momento el estadio lo usaba, y esa bulla para un paciente que está en recuperación, claro, para una persona normal pasa, pero para un paciente que está en recuperación es fatal, pienso yo, ¿no? Sí. Digamos como en mi caso, ¿no? Porque en un hospital debe haber silencio para que el paciente, porque eso ayuda a su recuperación y su Ujú. total restablecimiento. Claro, y eso es algo muy importante que ha dicho su compañero, ¿no? El silencio, la tranquilidad que debe tener una persona, por ejemplo, en el caso de una zona o de una área que necesita completamente silencio, viene a ser eh, lo que es URPA, Unidad de Recuperación del Paciente de Posanestesia. Otra cosa viene a ser, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, ¿no? O inclusive cuando ya el paciente pasa a su habitación después de una cirugía, las primeras 24 horas son, 24 a 48 horas son primordiales para poder recuperarse. Y antes, por ejemplo, de la pandemia, existían locales cerca, miren, les estoy diciendo locales a 100 metros, nada más, ni menos todavía, a 50 metros, a media cuadra del hospital, pasando nada más, eh, existían locales como discotecas, bares, miren, cerca. Y cuando el paciente estaba hospitalizado, llegaba viernes en la noche y era una bulla, no solamente de la bulla que venía directamente del local, sino de todas las personas que salían después de las fiestas, ¿no? Después, ustedes saben que a veces se podía encontrar personas ebrias que ya se habían pasado de copas y créanme, directamente llegaban a emergencia, porque estaba en la esquina nada más. Y ya había peleas, había bulla, y eso molesta en realidad al paciente, ¿no? Y no solamente eso, al frente, pasando el grifo, como dice su compañero, hay un estadio, el único estadio que nosotros tenemos aquí en Ica, ¿no? También antes se utilizaba para lo que era eventos, por ejemplo, para lo que era conciertos, actividades deportivas, ¿no? Y más aún también pasa por afuera del hospital, llegan los ómnibus porque existe la terminal
de las empresas, de transporte, en este caso llegaban y pasaban, todos tienen que pasar obligatorio, ¿ah? Por ahí por fuera del hospital, obligatorio. Y ustedes no saben, no se imaginan los camiones, los ómnibus pesados, cuando pasan, parece que todo el hospital temblara. Y más aún si te encuentras hospitalizado en el segundo o en el tercer piso, ¿no? Y suena, es terrible, vibran las lunas, se mueve, sientes que se mueve el piso por la carga pesada, ¿no? Entonces no es un lugar en realidad en el cual se garantice completamente la tranquilidad para una buena recuperación, como dice su compañero. Hay ciertas cosas, hay ciertos criterios que no se han tenido en cuenta. De repente, antes el local que se utilizaba sí era adecuado porque no había tanto comercio, no había tanto tránsito en ese lugar, pero después supongo yo que también eso es parte de lo que son los permisos que da el gobierno para abrir ciertos locales. Porque un local, por ejemplo, un grifo, no podría funcionar sin un permiso. Entonces debieron de ubicarlo o reubicarlo en otra zona, ¿no? Bueno, entonces esas son pequeñas cosas de criterio que a veces se pierden, ¿no? Y parece bien chistoso porque el hospital parece que fuera un local de diversión más porque está rodeado de pollerías, de restaurantes, como le digo, de locales de karaoke, estadio, grifo, ¿no? Entonces es bien complicado en ese punto, ¿no? En ese aspecto. Bueno, pues será porque de repente está más cerca, si hay algún accidente, si existe algo, entonces ya de frente se van a la emergencia, como les dije. Debe evitar colindar y la proximidad, miren, justo lo que estábamos hablando, de grifos, depósitos de combustible, cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos, etc., etc., de lugares donde haya mucha concurrencia, ¿no? Pero lamentablemente no se cumple. A ver, no sé, ustedes analicen, piensen en los hospitales, no establecimientos de salud de primer nivel, no. Ya estamos hablando a partir de segundo nivel, hospitales pequeños o de repente hospitales grandes. ¿Cómo está ubicado? ¿Qué existe o qué tipo de locales se encuentran en su entorno también, ¿no? Aquí, por ejemplo, como les dije, en el Augusto Hernández, bueno, está definitivamente, el resto de locales están mal ubicados, ¿no? Otra cosa también es que otro hospital que nosotros tenemos, el hospital que pertenece a salud, que viene a ser el famoso Félix Torrealba, o como nosotros le conocemos como el Petita. El Petita está al frente. Bueno, eso no molesta en realidad, ¿no? Antes estaba la capilla, pero ahora ha sido trasladada y ahora sí la imagen del Señor de Lourdes a su iglesia. Entonces, no, bueno, en eso sí no hay ningún inconveniente, pero al frente, en la parte frontal, en la parte principal, existen juegos, existe bastante comercio, ¿no? Donde también hasta cierta hora hacen bastante bulla. También ahí, por ejemplo, ese local se utilizó en los 2 años anteriores como hospital COVID. Y bueno, pues era, bueno, como no había demasiada concurrencia por lo que era la pandemia, por el tipo de situación en la que vivimos, bueno, pues fue diferente, ¿no? Pero ahora, nuevamente, como ya todo está abierto, ya se han quitado las restricciones, ¿no? En su gran mayoría. Ahora pues inclusive existen locales cerca que hacen fiesta, por ejemplo, también, ¿no?
Muy bien. Núcleos de un hospital. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Cuáles vienen a ser las áreas más comunes en las cuales nosotros podemos dividir o ver en un hospital, ¿no? El núcleo de pacientes hospitalizados viene a ser el área de hospitalización. Puede ser que una persona esté hospitalizada, por ejemplo, no necesariamente para una cirugía, es una de las áreas. También puede estar hospitalizado por otro motivo. Puede ser, por ejemplo, por un problema cardiovascular, un problema respiratorio, ¿no? Entonces, en ese caso, también se dispone de una área amplia para lo que es la parte de hospitalización. Por ejemplo, aquí nosotros en cada cuarto, en cada habitación, normalmente les digo porque existen otras áreas en donde puede entrar más camas, más personas. Por ejemplo, normalmente las habitaciones están diseñadas para 2 pacientes, 2 nada más, ¿no? En otros puede estar diseñado, por ejemplo, para 5 personas o inclusive hasta para 10 personas. Esas son habitaciones comunitarias. En este caso, cuando son habitaciones comunitarias, por ejemplo, cuando es la zona de puerperio, o sea, cuando las mujeres ya han dado a luz y la mujer necesita un espacio para poder recuperarse. Esas son habitaciones comunitarias en donde puede ingresar hasta 8 mujeres, ¿no? En eso no hay ningún problema porque las camas están separadas, es un ambiente bastante amplio para poder recibir el tratamiento necesario. Pero hospitalización, ya ustedes saben que viene a ser la permanencia por unas horas o inclusive puede ser hasta días, ¿no? ¿Ha habido pacientes hospitalizados meses? Sí, también, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo de la patología que tenga un usuario. Tenemos otro núcleo de pacientes ambulatorios. ¿Qué significa ambulatorios? O sea, aquellos que acuden a consulta externa o de repente van a realizarse la toma de un examen. A ver, por ejemplo, ¿qué tipos de consultorios tenemos nosotros en un hospital? Pediatría, medicina, Obstetricia, obstetricia, Muy bien, claro. ginecología. Ginecología, muy bien. Entonces, tenemos los básicos, ¿no? Consultorios básicos que nosotros podemos encontrar en un hospital que son ambulatorios, o sea, ambulatorio significa que tú vas, acudes a tu cita y después terminada la cita te puedes retirar a tu domicilio, ¿no? No te vas a quedar por horas, no te vas a quedar en observación, no. Eso es hospitalización, el área de hospitalización. Ambulatorios, en este caso, tenemos medicina general, lo que viene a ser también cirugía, encontramos lo que es pediatría, obstetricia, tenemos lo que es enfermería también, donde vacunan, ¿no? A los niños, donde les hacen su control de crecimiento y desarrollo, porque también en los hospitales hay. Y en los hospitales más grandes, pues encontramos otras especialidades, dependiendo, ¿no? Dependiendo del nivel de complejidad en el cual nosotros estamos tratando. Muy bien, existen muchas especialidades. En los hospitales más complejos tenemos psicología, psiquiatría, nutrición, tenemos cardiología, tenemos neurología, ¿no? Muchísimos más. Muy bien. ¿Qué tipos de exámenes se puede hacer en un hospital, por ejemplo? examen de hemoglobina, de Ujú, embarazo. ujú. Ya, muy bien. Por ejemplo, exámenes vienen a ser los exámenes de laboratorio, como dice su compañera, puede ser exámenes de sangre, puede ser examen de orina, examen de heces, ¿no? Esos vienen a ser
uno de los tipos. También podemos encontrar lo que viene a ser exámenes de radiografía, ecografía, tomografía, ¿no? Esos vienen a ser los lugares de examen. Igual, acudes a tu cita programada, te realizan el examen y después te puedes retirar. Núcleo de ayuda, disculpe, núcleo de ayuda al diagnóstico y tratamiento, donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios para el diagnóstico y tratamiento. En este caso, por ejemplo, ustedes han visto que hay una parte que está separada, pero que se comparte entre lo que es hospitalización y consultorio externo. Por ejemplo, lo que viene a ser diagnóstico, exámenes de diagnóstico, se llama, ¿no? Por ejemplo, ahí está todo lo que viene a ser rayos X. Todo rayos X. Está en una solo, ¿no? En un solo lugar, en un solo ambiente. Está rayos X, está para tomarse ecografía, para hacerse mamografía, de repente para hacerse una tomografía. Todo eso viene a ser ayuda al diagnóstico. Ahí se le lleva tanto o llegan los pacientes ambulatorios o los que están hospitalizados. Solamente, ¿cuál es la diferencia? En el tiempo que demora en sacar una respuesta o un resultado. Los pacientes que son ambulatorios, más o menos demora una semana en salir el resultado, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que vienen por emergencia o que vienen de hospitalización, de repente que han sido hospitalizados por algún problema urgente o tienen que ser operados, entonces esos resultados tienen que ser pero ya, ¿no? A esos exámenes se les da la prioridad. Por ejemplo, supongamos que llegue una mujer con hemorragia, lo que nosotros decimos metrorragia, o sea, está sangrando a través de la vagina y está con un embarazo. ¿Qué es lo que podría pasar o qué es lo que nosotros podríamos pensar que tiene esa persona, que tiene esa mujer? Si tiene una metrorragia y está gestando, ¿qué piensan que puede tener? Una amenaza de aborto. Muy bien. ¿Y qué tipo de exámenes se le tendría que hacer a esta mujer? Por ejemplo, si tiene una amenaza de aborto, que está en lo correcto, eso es una sospecha, ¿no? Entonces, para poder confirmarlo, ¿qué tipo de exámenes se le realiza? ¿Qué creen ustedes qué exámenes se le toma? ¿Mm? En primera, la ecografía. Ajá, claro, muy bien. Se le pide una ecografía, ¿no? Una ecografía para ver cómo está el feto, si está lo suficientemente grande o adecuado para poder nacer. De repente se le va a pedir exámenes de sangre, ¿no? Para saber cómo está su hemoglobina. De repente ha perdido mucha sangre. Entonces, ese tipo de exámenes son urgentes. Esos no podrían salir de aquí a 2 días, porque definitivamente pierde al bebé, inclusive puede morir ella. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que diferenciar, que hay ciertas prioridades en algunas áreas del hospital. Después tenemos el núcleo de servicios generales, donde se brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento integral. Por ejemplo, en este caso tenemos, hay un área que viene a ser de almacenamiento de historias clínicas, ¿no? Es un servicio general. Brinda apoyo a todas las áreas porque ahí se guarda la historia clínica de todos los consultorios, de todos los lugares.
Una vez que el paciente ha estado hospitalizado y se le da de alta, esa historia clínica se guarda. Si bien es cierto, ahora todo es computarizado, ahora la tecnología nos ayuda en ese aspecto, pero también debe quedar una evidencia física. Entonces, esta área de historias clínicas es importante. Ese es, por ejemplo, de servicio general. Otro viene a ser, por ejemplo, asistencia social, ¿no? Si, por ejemplo, llega un paciente que no tiene los recursos necesarios para poder recibir un tratamiento, entonces debe acudir al asistente social para buscar una solución. Apoya a los demás servicios también, ¿no? Núcleo de administración. El núcleo de administración está destinada a la dirección y a la administración general del hospital. Ahí se encuentran pues los altos mandos, ¿no? Gerencia, el director general, el administrador, el gerente del hospital, ¿no? Que se supone que ellos llevan la gestión adecuada para poder disponer del recurso humano y del recurso material. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, ven que existe convocatorias para los concursos, quienes dan pie o quienes dan el visto bueno, la parte administrativa, ¿no? Porque ellos son los que van a contratar, ya sea en la modalidad que requieran, puede ser, por ejemplo, por medio de CAS, puede ser de repente para a un puesto fijo, ¿no? Un puesto a plazo indeterminado, o puede ser inclusive un puesto por terceros, ¿ya? Esa es la parte administrativa. El núcleo de emergencia. Ojo, aquí hay que diferenciar lo que es emergencia de urgencias. Ustedes están llevando, si no me equivoco, o ya han llevado primeros auxilios, ¿no? ¿Verdad? Sí, profesora. Ya, a ver, díganme, ¿cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? Porque hay hospitales que son de menor complejidad, que tienen un servicio que se llama urgencia, y hay otros que dicen emergencia, o es lo mismo. No, no es lo mismo porque emergencia es cuando el paciente corre riesgo de su vida. Ujú, ya. Y en la urgencia no. La urgencia sí también, pero puede esperar todavía un Ah, tiempo limitado, ¿no? exacto, muy bien, Laki. Claro, esa es la diferencia. Emergencia necesita atención inmediata, al instante. No puede esperar horas. Tiene que ser atendido dentro de los primeros 10 minutos porque si no corre peligro su vida. En cambio, urgencia significa que recibe o da atención a los pacientes que también tienen una situación en la que puede estar en peligro su vida, pero pueden esperar un tiempo determinado, como por ejemplo pueden esperar una hora. A ver, yo les voy a dar ejemplos y ustedes me van a decir si es una emergencia o si es una urgencia. A ver, la fiebre de un niño con 38 grados. ¿Urgencia o emergencia? Urgencia. Emergencia. Urgencia, muy bien. Urgencia, Es profesora. urgencia, claro, es urgencia. Ruptura de saco amniótico, o sea, lo que nosotros le decimos la fuente, ¿no? Cuando la mujer está gestando. ¿Urgencia o emergencia? Emergencia. Emergencia. Emergencia, profesora. Muy bien, emergencia. De repente ha tenido un accidente y ha tenido un traumatismo encefalocraniano. ¿Urgencia o emergencia? Emergencia. Emergencia, Emergencia, profe. definitivamente emergencia, ¿no? No puede esperar, ¿ya? A ver, por ejemplo, un corte en la muñeca. Emergencia. Emergencia. ¿Emergencia o urgencia? Urgencia. Emergencia, profesora. Urgencia. Porque cortar las venas.
o puede comprometer las venas. Claro, lo que Urgencia, hay que ver profesora. la profundidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si compromete, como dice, un nervio, un vaso sanguíneo como una arteria, es una emergencia. Pero si el corte ha sido superficial, entonces se le considera una urgencia. Muy bien, entonces, muy bien tu comentario, hija. Hay que ver, ¿no? Dependiendo del compromiso. ¿Ya? Listo, entonces ya tienen en claro cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia. Porque hay personas que, por ejemplo, llegan con ataques de ansiedad, pero el ataque de ansiedad puede esperar, sí, porque, bueno, está bien, corre en riesgo su vida porque puede producirse una autolesión, ¿no? Pero no es comparable como, por ejemplo, con una hemorragia. Listo. O la amputación de un miembro. La persona, ha habido un derrumbe y ha habido un aplastamiento de alguna parte de su cuerpo. Eso viene a ser una emergencia, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Aprender a dividir, aprender a diferenciar y también dar la prioridad necesaria. Listo. Entonces, en este caso, tenemos un área que puede ser de emergencia o de urgencia, ¿no? Donde acuden pues los pacientes para pasar por triaje primero, pasan por triaje para poder diferenciar a qué servicio van a ir. Los servicios más básicos son los que ya hemos mencionado anteriormente: medicina, cirugía, pediatría, ginecología. ¿Por qué es primordial pediatría? Porque tú no puedes tratar a un niño con un médico general porque el niño no es un adulto en chiquito, es un tratamiento particular. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, a ver, igual, supongamos que a ustedes les haya tocado en triaje, ¿no? Llega, por ejemplo, un adolescente de 12 años con una luxación. ¿A dónde lo mandan? Ah, ¿Cómo dijo, profe? si llega La un medicina general, paciente, ojo, escuchen, ¿ah? Si llega un traumatólogo. adolescente, solamente he mencionado medicina, cirugía, pediatría y ginecología. Miren, ¿ah? Un paciente adolescente de 12 años con una luxación. ¿A dónde lo manda? Medicina. A psicología, profe. Ay, ¿a dónde me vas a mandar a psicología si lo que tienes es una A luxación? cirugía. Pediatría, profesora. Exacto, a pediatría. Un adolescente de 12 años todavía va a pediatría, aunque ustedes no lo crean. Todavía tiene opción a ir a pediatría. Va hasta los 15, inclusive hasta los 16 años. Ojo, esa es la manera correcta. Va a pediatría, no va a medicina. Si yo les hubiera dicho, por ejemplo, un adulto que llega con una torcedura de tobillo, ¿a dónde lo mandaría? ¿Medicina, cirugía? Obviamente pediatría ya no, ni ginecología. ¿A Medicina. medicina o cirugía? Medicina. A cirugía. ¿Por qué? Porque aquí le tienen que tomar Así una voy a matar a los radiografía. pacientes. Solamente es cuestión de identificar. Solamente es cuestión de identificar. Ténganlo por seguro que todos hemos pasado por esa primera etapa de repente, ¿y a dónde lo mandó el paciente ahora? Pero no, sí, después uno se acostumbra. A ver, que llegue, por ejemplo, un paciente con un traumatismo encefalocraniano. ¿Dónde lo mando? Un adulto. Ahí sería medicina, psicología, profesora. A cirugía, claro. A cirugía, ¿ya? Claro, muy bien, a cirugía. Si llega, por ejemplo, un paciente para nebulizar o con bronquitis. Ahí sería la medicina. Medicina. Ahora sí, sigues con medicina persistente.
En algún Miss, momento, sí, dime, Miss, Grimaldo. un paciente para nebulizar no va a UCI, donde No, no, están no, los equipos. no, 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 no. UCI viene a ser unidad de cuidados intensivos. Eso ya es cuando, por ejemplo, la persona tiene la saturación muy baja. La saturación, o sea, cuando no ingresa oxígeno a los pulmones, ahí sí. Nebulización es con el oxígeno y la mascarilla, ¿no? Que empieza a salir como un vapor. Esa es nebulización. ¿Ya? No, 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 no va a UCI. Por ejemplo, que llegue una persona que estemos ahorita, que tenga una crisis asmática, algo, ¿no? Entonces ahí sí. El de medicina, ahí le va a mandar a hacer su nebulización. Y ahí está mismo, ¿no? Están los equipos para poder nebulizar ahí mismo en emergencia. Listo. Entonces, no, UCI es cuando es algo muy, muy grave, ¿no? Cuando el paciente, pues, inclusive antes de pasar a UCI, que viene a ser un área ya más restringida, primero tiene que pasar por shock trauma. ¿Cómo es el recorrido? Miren, ustedes se van a dar cuenta después más adelante. No, no se preocupen, ¿no? No piensen, ay, Dios mío, ya no, estoy mal aquí. No. En emergencia está dividido en diversas áreas. Por ejemplo, vamos a graficarlo para que ustedes identifiquen. Esta es emergencia. Tenemos una área específica que viene a ser el lugar de estacionamiento, no estacionamiento, donde puede llegar o puede ingresar la ambulancia para poder dejar a los pacientes, ¿no? Ingresa a emergencia. Esta área de aquí, vamos a mover, mucho se me pasó. Esta área de aquí puede estar dividido en lo que es listo. A ver, por ejemplo, aquí en esta zona tenemos, voy a ponerlo de diferentes colores. Tenemos lo que es, a ver, todo lo que es triaje y consultorio, ¿ya? Uy, 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 ahí está. Este que voy a poner de color rojo. Aquí es triaje y consultorios. Y aquí en esta zona viene a ser lo que es observación, ¿ya? Ujú. Ya, así de esta manera. Voy a ponerle su texto para que puedan ver. A ver, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es, voy a poner triaje, tenemos lo que es tópico, donde se ponen las inyecciones o se nebulizan, y los consultorios de emergencia. ¿Ya? Listo. Aquí viene a ser la zona donde ingresa la ambulancia. Aquí tenemos, supongamos, lo que es observación, o sea, donde queda el paciente hospitalizado por unas horas o hasta unos días, ¿no? Antes de pasarlo a hospitalización en piso. Ojo, esta es observación de emergencia y se divide en observación mujeres y observación hombres, ¿ya? A ver, vamos. Observación hombres. Hombres. Está dividido. Ya saben, por obvias razones, ¿no? No pueden mezclarse hombres y mujeres. Puede haber ciertas situaciones que pueden ser causa de denuncias.
Y aquí aparte existe un área que se llama shock trauma, que automáticamente cuando el paciente tiene alguna especie de accidente que comprometa el sistema nervioso central, ni siquiera pasa triaje, ya de frente pasa shock trauma. Por ejemplo, que haya tenido una fractura de cráneo o que haya tenido, por ejemplo, un infarto. ¿Qué va a estar pasando por triaje? No, ya de frente, adentro, a shock trauma para poder estabilizarlo, para que el paciente pueda recuperar los signos vitales. Ahí recién ya se le puede evaluar, ¿no? Pero no de frente, ¿ya? Entonces esas son las áreas. Así nosotros vamos a dividir emergencia. Claro que hay otras partes, ¿no? Como farmacia y también lo que viene a ser laboratorio solo de emergencia y farmacia de emergencia. Porque no es lo mismo tener farmacia general, que es de los consultorios, y farmacia específicamente de emergencia, ¿ya? Y tiene su sala de espera, ¿no? Para los familiares, para que a los acompañantes especialmente. Muy bien. Entonces, esto viene a ser ya en emergencia. Tenemos también otra de las áreas de un hospital, viene a ser el núcleo de atención y tratamiento, donde se ubicarán las unidades de centro quirúrgico, o sea, donde se hacen las operaciones, donde se hacen las cirugías, ¿no? Ahí se encuentra, por ejemplo, lo que es sala de operaciones y también lo que viene a ser esterilización, donde se da a luz la sala de parto y también tenemos lo que es la sala de recuperación. Eso viene a ser el núcleo de atención y tratamiento. Núcleo de confort médico y personal. Existen áreas donde para los residentes, o sea, para el personal que va a permanecer muchas horas laborando, por ejemplo, los residentes o los internos de medicina, ellos fácil, se pueden pasar hasta 2 días trabajando sin regresar a su casa. Prácticamente viven en el hospital, ¿no? Y ahí tienen que comer, tienen que cambiarse, tienen que dormir. Hay áreas específicas donde ellos pueden descansar. Muy bien, entonces esas son las áreas que nosotros podemos identificar, por ejemplo, en un hospital. Vamos a describir cada uno, ¿no? Tenemos la unidad de administración, que ya ustedes saben para qué sirve, la unidad de consulta externa, la unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento, la unidad de emergencia, centro obstétrico y neonatología, también centro obstétrico. Ya los anteriores ya los hemos explicado. Vamos, en el centro obstétrico es donde se va a quedar hospitalizadas las mujeres que están gestando y que ya están listas para el parto. ¿Ya? Eso viene a ser el centro obstétrico, ya sea por cesárea o ya sea por parto natural. Pero también tiene el servicio de neonatología, ahí mismo, para poder de repente evaluar a los recién nacidos. Tiene que ser no el pediatra, el neonatólogo. Él es el que se encarga específicamente del recién nacido. Cómo ha nacido, su aspecto, sus latidos, sus reflejos, todo, ¿no? Y también en neonatología se encuentra lo que viene a ser la enfermera de neonatología, que se encarga de los primeros cuidados en el niño recién nacido. Nosotros estamos presentes durante el parto, sí, para poder recibir al niño. Cuando, por ejemplo, nace, al momento de nacer, nosotros le damos los primeros cuidados que constan en las medidas antropométricas. Tenemos que saber cuánto pesa, cuánto talla, cuánto mide su cabecita, cuánto mide su tórax, cuánto mide su abdomen. Después, nosotros previamente ya hemos preparado los campos o las cubiertas que le vamos a colocar para poder evitar que el niño pierda temperatura, ¿no? Bueno, eso ya lo van a ver de repente en un curso más adelante, cuando lleguen a quinto semestre,
más o menos, ahí tienen lo que es salud materna, ¿ya? Muy bien, entonces aquí Profesora, también. hay una pregunta de curiosidad. Los hospitales que hacen las placentas de que ya, o sea, cuando la mujer da luz, que los botan a un desagüe, ¿qué los hacen? Ah, ya, ya, ¿qué pasa? Esa placenta pasa, tiene que ser analizada. Primero, ¿por qué? Porque la placenta debe tener un peso y el cordón debe tener una medida aproximada. Después se tiene que analizar cuántas partes tiene la placenta, tiene que estar completo. O sea, no es que se bota al instante, ¿no? Claro, después que ya se ha hecho el estudio, si no hay ninguna alteración, eso se elimina como desecho eh, biológico, contaminante, biocontaminado, ¿ya? Biocontaminado. Eso tiene un destino especial en una bolsa roja. Y normalmente, pues, en estos casos tienen un destino que viene a ser la incineración, ¿no? Claro que en otros países ahora yo no sé qué les ha agarrado la costumbre de comerse la placenta, pero aquí Eso todavía. ciertamente es lo que en otros países está sucediendo hoy en día. Sí, y miren, algo muy interesante que está pasando también en otros países es que están guardando el cordón umbilical, ¿no? El cordón que conecta entre la placenta y al feto, al niño, porque hay bancos de cordones umbilicales en otros países, porque se ha comprobado que el interior de este cordón umbilical tiene células madre, o sea, esas células que vienen a ser las principales creadoras del resto de las células que están en nuestros diferentes sistemas. O sea, ¿cuál es la finalidad de guardarlo? Si en algún momento el niño, el adolescente o el adulto presenta alguna enfermedad que puede resultar mortal, al colocarle o al introducir, administrar estas células madre, puede regenerar esa parte que está deteriorada y puede curarse, ¿no? Están haciendo este tipo de pruebas con las células madre. Por eso es que están guardando. Miren en otros países cómo es el adelanto tecnológico, que hasta eso hacen, ¿no? Y esto incluye pues muchos tipos de cáncer. ¿Ya? Profesora, y entonces en esos otros países que, bueno, a estas alturas, pues, se comen, como dice, la placenta, me imagino que los hospitales que las venderán, o cómo harán para que salgan de un hospital. No, son clínicas particulares donde las personas tienen esta costumbre y les dan su placenta. O sea, no hacen un pago extra, nada, sino que como ha salido de la misma mujer, entonces es su placenta, es suyo, es como si fuera su bebé. Se le hace la entrega, Ah, o claro, sea, se que lo le piden y ya está. limpian. Sí, 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 sí. Le Mm, hacen una limpieza, claro, no es que se lo van a entregar así lleno de sangre, no, le hacen su limpieza, le limpian los coágulos, los loquios, con lo que ha salido, le sacan el restante de lo que es el contenido del cordón y se lo entrega. Ahí está tu pedacito de bistec para que lo puedas freír y te lo puedas comer. Ya está. Ya verá él, la persona cómo se lo quiera degustar. Bueno, pero eso es en otros países, como les digo, ¿no? Es ya ciertas costumbres que han agarrado muchas personas. Bueno, pero lo más importante ahí no es la placenta en realidad, sino que, claro, es una representación de la vida, ¿no? Se le conoce como el árbol de la vida, así como también si nosotros hiciéramos una imagen, un enfoque interno de lo que es la mama, tiene las ramificaciones también, es como un árbol de vida, que da vida, ¿no? Pero aquí lo más importante viene a ser el cordón umbilical, ¿no? Listo. Entonces, en la unidad de centro obstétrico y neonatología, ahí se le hace el cuidado previo al parto, durante el parto y posparto. Y aquí pues ya entra a tallar al bebé, al recién nacido, ¿no? Unidad de centro quirúrgico, que también es una parte muy importante donde se le hace la cirugía al paciente, que debe tener una limpieza única,
porque sabemos que el centro quirúrgico no solamente es sala, centro quirúrgico es toda una área completa. En esa área que incluye desde el momento en que el personal ingresa, es como ingresar a otro mundo. ¿Por qué? Esa área debe tener una cierta humedad, una cierta temperatura, el color de las paredes es uniforme, la forma de los pisos, las paredes, el techo, la iluminación, la limpieza, la división que debe tener esta unidad debe ser diferente al resto del hospital, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí es lógico que se mantenga ese tipo de cuidados porque se va a realizar un procedimiento invasivo, se va a invadir el cuerpo de una persona, se va a abrir, ¿no? Se va a aperturar, se va a hacer una incisión. Entonces, esos son los cuidados que debe tener un centro quirúrgico. Unidad de cuidados intensivos, lo que decía su compañero, UCI. Aquí se alberga a los pacientes que se encuentran con cierto compromiso sistémico, o sea, de repente tienen problemas cardiovasculares muy severos, compromete las vías respiratorias, por ejemplo, que haya tenido una neumonía, que haya tenido un accidente cerebrovascular, ¿no? Que necesite oxígeno, que necesite vía, que necesite un sondaje nasogástrico, un sondaje vesical, que necesite un tubo endotraqueal, o sea, son tratamientos y procedimientos muy especiales. Por eso es que en UCI no hay mucha cavidad, no hay mucha capacidad. Un solo personal, un enfermero y un técnico en enfermería solamente en cuidados intensivos debería atender a 3 pacientes, uno solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque debe estar constantemente el cuidado de los monitores, de las alarmas, de todo lo que se pase, ¿no? Porque ahí está prácticamente el paciente conectado a las máquinas para poder verificar cómo se encuentra su estado, ¿ya? Listo. Unidad de hospitalización, que ya lo hemos conversado, la unidad de confort personal, que son áreas específicas para que el personal pueda descansar, más que todos los médicos, porque nosotros en enfermería no tenemos un área específica para descansar. Descansamos en la sillita nomás. O de repente hay armarios o roperos. Miren, les cuento mi experiencia, porque ha habido inclusive roperos que han estado vacíos y ahí nos hemos tenido que acomodar para descansar dentro del ropero nomás. ¿Qué vamos a hacer cuando hace mucho frío, no? Y cuántas cosas a veces faltan, carecen algunos hospitales. Porque si tú tratas bien a tu personal, a todos, tú mantienes contento a tu personal. El personal va a tener más ganas de trabajar, ¿no es cierto? En cambio, si tú de repente el personal se queja, está fastidiado, de mal humor, claro que eso no quita o no justifica el maltrato que a veces tienen con los pacientes, ¿no? Eso ya es otra cosa. A veces enfocan su molestia hacia la dirección incorrecta. Tenemos la unidad de vivienda, que viene a ser específicamente la zona donde, por ejemplo, cafetín, ¿ya? El cafetín o de repente el lugar donde también los familiares de los pacientes pueden comer, ¿no? Descansar, las áreas de descanso o las áreas de espera. Unidad de enseñanza e investigación, también hay áreas o salones especiales donde se puede, los médicos, los enfermeros, todo profesional puede llevar a sus alumnos y enseñar, ¿no? Y la unidad de servicios generales. En el caso de lo que es la enseñanza e investigación, estuvo restringida durante todo este tiempo. No se permitía practicantes, no se permitía alumnos por motivo de la pandemia, porque muchos de los alumnos no contaban con seguro. Entonces, si de repente por A o por B
adquirían el COVID, entonces en este caso el hospital no podía darse abasto para poder atender a tantas personas. Si de por sí a los mismos asegurados no se podía atender porque la demanda era tan grande y el espacio, el personal, el material era insuficiente, ahora imagínense agregarle más personas, ¿no? Por eso es que se restringió. Recién ya este año, ahora que ya la emergencia sanitaria ya ha terminado, recién ya están yendo algunos a práctica, ¿no? Pero miren cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Muchos querían ir a práctica y todo, pero también se tenía que considerar la salud de los alumnos, ¿no? De los estudiantes. Listo. Miss, Ajá. una consulta. Sí, dime. Dígame, ¿y el auditorio en qué unidad se podría ubicar en todos ellos, de lo que pasó en antes, los auditorios, el Ah, auditorio? ya. Ese es el de enseñanza e investigación, el auditorio. Ahí sí, Ya, Miss, gracias. ok. Ahí se dictan muy bien, Grimaldo, porque hay algunos hospitales que cuentan con auditorio, ¿no? Entonces, inclusive algunos hospitales muy grandes cuentan con anfiteatro, o sea, donde se hacen las investigaciones con personas muertas, ¿no? Y eso sirve para la enseñanza porque ahí se reciben cursos, se recibe capacitaciones, actualizaciones, ¿no? Para todo tipo de personal, para todos se incluye, ¿ya? Inclusive hasta se capacita a personas que no tienen nada que ver con el área o el rubro de la salud, ¿no? Específicamente en lo que es la unidad de hospitalización, que ya nosotros lo hemos conversado, eh, ya hemos visto, ¿no? Que en este caso se requiere o se usa para ciertos procedimientos que requieren reposo en cama, requieren vigilancia médica, atención de enfermería y apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico y tratamiento, todo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque mientras la persona esté hospitalizada se le puede hacer todos los exámenes, se le puede dar el tratamiento, puede ser vigilado por el médico y recibe la atención de enfermería. La localización, ¿dónde se localiza hospitalización? Es conveniente que hospitalización esté ubicada en un lugar de fácil acceso a las unidades de centro quirúrgico. O sea que esta zona de hospitalización debe estar ubicada en un lugar donde esté comunicado con varias áreas. Por ejemplo, si el paciente requiere alguna cirugía, debe conectarse directamente con centro quirúrgico. Si la persona es una mujer que está gestando, debe estar también cerca de lo que es centro obstétrico para poder dar a luz. Debe estar conectado con emergencia, porque de emergencia, cuando ya pasó la emergencia en sí, cuando ya se estabilizó al paciente, entonces, pero requiere todavía aún así vigilarlo, entonces pasa de emergencia a lo que es la unidad de hospitalización. Y admisión hospitalaria, donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, la estación de enfermería. Eso es lo primero que nosotros vamos a encontrar. Ahí detrás de los escritorios están las enfermeras que están constantemente vigilando a los pacientes para poder, pues, recibir el tratamiento, cambiar las indicaciones que pide el médico, para controlarlo constantemente, ¿no? Esta área de hospitalización comprende el servicio de medicina, o sea, está dividido. Hay área donde se hospitaliza especialmente donde se hospitaliza todas las situaciones que requieren de medicina general o medicina interna. Por ejemplo, una persona que va por un infarto, recuperación de infarto, una persona que ha tenido problemas respiratorios, ¿no? Entonces, servicio de medicina. Servicio de cirugía, todo lo que tiene que ver con operaciones o con algunos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo,
No es un procedimiento quirúrgico, pero sí es un procedimiento invasivo. Por ejemplo, una endoscopía y una colonoscopía. Y ellos tienen que estar en el servicio de cirugía, no de medicina. ¿Ya? Ginecobstetricia, las mujeres que van por algún tipo de problema a nivel del sistema reproductor, no solamente por gestación, puede ser por un cáncer de mama, puede ser por una, por ejemplo, algún problema a nivel de útero, de ovarios, de lo que es pues cuello uterino, ¿no? Y pediatría, pues todo lo que son niños, todo lo que son peques, ¿no? Los peques, aunque esos peques son más sabidos, ustedes cuando si es que en algún momento pasan por lo que es pediatría, tengan bastante cuidado de hacer cualquier procedimiento. Ojo, no pueden hacer un procedimiento si es que no está el tutor o el padre. Ojo, evítense problemas legales. Preferible es hacer el procedimiento cuando está presente, cuando está observando. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y eso sería todo en cuanto a lo que es, pues, específicamente, ya hemos visto prácticamente 3 temas. Lo que viene a ser, primero, la historia de la enfermería. Todo está eso aquí, ¿no? Historia de enfermería. Está lo que viene a ser la organización de los servicios de salud. Y por último, lo que es un hospital. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? No se olviden que hasta el día miércoles, no, el día jueves, tienen para poder entregar, tienen plazo para poder entregar lo que era el trabajo acerca de lo que se refería a los ejemplos, ¿ya? Niveles de atención. Ajá, de los niveles de atención, sí, no se olviden, ¿ya? Muy bien, Siempre presente. sí, sí. Profesora, la compañera Miranda Ajá, Telly, sí. no puedo ingresar a clase porque está en un lugar donde no tiene internet. Ah, ya, a ver, voy a tomar asistencia un ratito, ya, hija. A ver. Ya, a ver, hoy día estamos 8. Miren qué rápido se pasa el tiempo. A ver, Poma Rivas, Grimaldo. Presente, profesora. Buenas noches. Ah, ya, ok, Poma. Osvaldo Grimaldo, presente. Miss, muy buenas bien, noches. Grimaldo. Miranda me dices, no, hija, que tiene problemas con su internet. Ujú. Sí, profesora. Muy bien, Soto. Candia, Candia Cruz, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás, Candia? Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás, hija? Muy bien, sí, sí te escuché. Villegas, Presente, muy buenas noches. ¿cómo estás? Mesa Mujica, Mesa, Lucky, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Fuentes, Serna, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Y Cruz, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás, hija? Muy bien. Listo. Entonces, ya, ahora sí, ya tomé asistencia. Para el día jueves les voy a pedir que escojan, vamos a trabajar, es algo que ustedes de repente ya lo han trabajado en lo que viene a ser epidemiología, pero vamos a reforzarlo porque necesitamos nosotros saber acerca de la historia natural de la enfermedad y cómo nosotros trabajamos en ello, ¿no? Porque ya ahora pasamos a otro nivel. Ojo, ya nosotros ya no estamos en el nivel preventivo, o sea, donde está ausente la enfermedad. Aquí nosotros directamente vamos a trabajar con las enfermedades, cuando ya está presente, cuando ya se encuentra
en la persona. Ya está durante el periodo patogénico. Entonces, pueden escoger cualquier enfermedad infecciosa. Yo les sugeriría a ustedes que eviten lo que es tuberculosis y lo que es VIH-Sida, ¿ya? Busquen otras enfermedades. Busquen, por ejemplo, ¿qué es lo que pueden buscar de la enfermedad que les voy a pedir? Que lo vamos a trabajar durante la clase. No es para que lo presenten en el classroom todavía. Primero vamos a trabajar durante la sesión y va a ser una de sus actividades y práctica para poder hacer. Por ejemplo, busquen todo el periodo prepatogénico y patogénico. ¿Qué significa prepatogénico? ¿Qué se puede hacer antes de esa enfermedad? ¿No? Periodo patogénico, ¿cuáles son los signos y síntomas de esa enfermedad? El periodo de incubación de la enfermedad. También pueden buscar cuál es el tratamiento que se recibe cuando ya se ha diagnosticado la enfermedad, cómo se diagnostica. Y también pueden buscar la forma de transmisión, ¿no? Cómo se transmite, quiénes son las personas que mayormente se enferman. Listo. Eso viene a ser básicamente los puntos que ustedes van a buscar. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, disculpe, ese día yo le estaba diciendo que recién había ingresado Ujú. y yo ya abrí mi Classroom y había un cuestionario que se ha vencido y ya no pude abrir, profesora. ¿Será que lo puedo dar o Sí, ya no sí, sirve? sí, sí. Preséntalo, Cruz, no hay problema. Como en tu caso ha sido un ingreso extemporáneo, o sea, no has iniciado en conjunto con tus compañeros, tú tienes la posibilidad todavía de presentar. No hay problema. Profesora, pero le digo, yo trato de ingresar y no dice pedir acceso, no sé qué sale. Así, qué raro. Bueno, voy a ponerle la fecha hasta el día jueves, ¿ya? Para que lo puedas ingresar. Ya, profesora, si lo voy a poner esta fecha, ya mañana temprano Ya, lo hago. ya, Cruz, no te preocupes. Listo. Hasta el día jueves. Te voy a dar Ya, plazo, ¿ya? Ok. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Ya, entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya el día jueves vamos a trabajar con la enfermedad que ustedes hayan investigado, ¿ya? No es necesario, como les digo, presentar, solamente es para que ustedes lo trabajen durante la sesión. Hacemos la actividad y ustedes hacen la explicación de su tema en ese momento. Lo vamos trabajando paso a paso, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, que tengan muy buenas noches y nos encontramos el día jueves. Chao, Miss. Ya, chao, chicos. Cuídense.